ha sido un resultado muy ajustado, ¿no? Pero como decíamos, hay que evaluar las cosas en movimiento. ¿Cuál fue el antecedente? El antecedente es que Keiko Fujimori una semana antes estaba con un 7% de ventaja según las encuestadoras, y eso ha sido revertido. Yo creo que ahí un rol muy importante, además de los propios errores del Frente de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, ha sido las acciones de la izquierda, que las dos más importantes de la izquierda en su conjunto ha sido el pronunciamiento de Verónica Mendoza, el pronunciamiento de varias organizaciones. Obviamente la más notoria ha sido Verónica por razones evidentes, pero también el Partido Comunista del Perú se pronunció sobre el voto anti-Keiko, pero que en términos prácticos era a favor de PPK, porque eran las dos únicas alternativas. Entonces esos pronunciamientos, en especial el de Verónica, han influenciado. Pero el otro elemento importante, que a veces en los medios de comunicación masiva, como la televisión o los periódicos, no se le resalta o se le obvia, es la movilización, la grandiosa movilización del pueblo contra Keiko, ¿no? Que no solo fue en Lima, sino en todo el país, incluso en el extranjero, lo que significa dos cosas muy importantes. La movilización más grande que ha habido, por lo menos en este siglo, y la movilización de mayor amplitud en el conjunto de 19 ciudades en nuestro país y muchas ciudades del extranjero, ¿no? Entonces, estos elementos sirvieron para que se pudiese revertir. No son los únicos, como mencionaba, está el hecho de los errores, la situación de Joaquín Ramírez, el hecho de José Klimper, tratando de enmendar eso con una manipulación grosera al estilo típico de Montesinos, y entonces esto obviamente avivó más primero a las fuerzas democráticas y en segundo lugar convenció a la gente que estaba en duda, ¿no? Yo creo que son expresiones entre mantener su perspectiva electoral por un lado, o sea, razones electorales, sin caer en lo peyorativo. Pero el otro tema es, también la gente de Movadef llamó a votar viciado. Es un análisis que realmente no es un análisis dialéctico, porque nosotros sabemos, particularmente la gente de mi partido, que el análisis tiene que ser un análisis de la situación concreta, para dar salidas concretas. El análisis tiene que ver con que siempre en todo proceso y en todo fenómeno hay contradicciones. Si bien es cierto, en la primera vuelta ganó el neoliberalismo, sin embargo también en ese campo hay contradicciones, ¿no? Salvo que alguien de esa izquierda que mencionamos piense pues que en otro lado no hay contradicciones, ¿no? Había contradicciones, y entonces lo que había que ver es, siendo los dos neoliberales, cuál era el peligro principal, la amenaza mayor, ¿no? Y esa amenaza mayor, desde nuestro punto de vista, estaba en el sector de Keiko Fujimori, no tanto por lo que sea ella, sino por lo que representaba. Es decir, ella representaba las fuerzas del fujimontesinismo. Ahora, algunos de los que planteaban ese tema del voto viciado señalaban de que, bueno, pero eso era cosa del pasado. Ya, primero, es cosa del pasado la dictadura, pero ¿qué pasado, no? O sea, ignorar la muerte de los estudiantes de la Cantuta, de la gente asesinada en los barrios altos y otra gente que no es tan conocida como ellos. Entonces, todos esos asesinatos, la corrupción, el usar el gobierno, el Estado en contubernio con el narcotráfico, ese pasado. Pero no era solo ese pasado, era presente también. Y está clarísimo el caso de Kenji Fujimori con su almacén donde se encuentra drogas, el caso de Joaquín Ramírez, el caso de Klimper, los voceros, Cecilia Chacón diciendo que Fujimori va a salir por la puerta grande, el autoritarismo del señor Becerril, etcétera. Podríamos poner presente, un presente
de autoritarismo, un presente de corrupción y un presente también de volver a las andadas. Pero además, el tema creo que tal vez el más importante y el que no hemos expuesto mucho es el tema del futuro. O sea, ¿qué perspectiva se producía? ¿Cuál era el peligro? ¿No? Porque bueno, presente y pasado no tanto es peligro, ya son hechos, pero a futuro es peligro. Y entonces ahí el tema del peligro era algunos elementos que había que considerar. Primero, Keiko le dicen ociosa, vaga, no trabaja, etcétera, etcétera, pero en realidad ha trabajado bastante, ha construido su partido. Ese es un elemento. Un partido construido sobre la base del clientelaje, es decir, en los sectores más pobres, ¿no? Y en unos casos que lindan con el lumpen, ¿no? Esa organización es para entronizar una dinastía. En un momento se les sale, empieza el Juego de Tronos con Kenji, ¿no? Hasta que tuvieron que callarlo a Kenji, pero era notorio. Y el otro tema es que también el discurso es un discurso neofascista, es un discurso macartista. Todo el que es de izquierda, de los caviares, como dicen ellos, para abajo, todos son terrucos. Verónica es terruca, cualquiera que hable el lenguaje izquierdista es terruco. El PPK estará pensando cómo organizar su gobierno, cómo implementar el neoliberalismo de su gobierno. Nosotros tenemos que estar ya pensando cómo vamos a organizar la oposición, el movimiento popular, la lucha contra el neoliberalismo continúa. Pero hay algunos casos, como la CGTP, el SUTE, por ejemplo, que le han arrancado compromisos. Yo quiero señalar en ese sentido, no es que haya ilusiones, pero la CGTP y el SUTE y otras organizaciones del sur, por ejemplo, tienen iniciativa política, porque le van a decir, tú has firmado esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Keiko ganaba? O sea, tenía el Ejecutivo, tenía el Congreso. Si ahora están diciendo que van a revertir ese acuerdo de nombrar un contralor que no sea fujimorista, ¿cómo hubiera sido eso potenciado? Es decir, desde el gobierno, como sabemos nosotros, ellos construyen partido a través del clientelaje, de las dádivas, de la compra de conciencia de la gente, más humilde, más empobrecida. Y entonces iba a ser la cuesta para luchar contra el neoliberalismo iba a estar más parada, ¿no? Entonces, en esas condiciones, todos coinciden en que el gobierno de PPK nace débil. ¿Eso para nosotros qué significa? Que es un mejor escenario que el otro que hubiera sido, ¿no? Ese es un elemento. En segundo lugar, ahora viene el tema de la salida. Si es gobierno débil, ¿qué va a hacer? Ya órganos como el Comercio y todos sus periódicos, voceros de la CONFIEB, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial de este gremio de los grandes empresarios, comienzan a decir, ¿no?, de que, bueno, ya pasó, por favor, ya guarden sus cuchillos, es el término, ya terminó la campaña, no estén con las agresiones, tienen que unirse. Y aquí lo más responsable, según ellos, es que PPK se alíe con el fujimorismo. Pero ahí hay problemas. O sea, esa alianza, el fujimorismo ya está en dificultades. Ya han trascendido que hay serios problemas de cuestionamiento al liderazgo de Keiko, ¿no? Tanto de parte de su padre como del sector duro de Marta Chávez, ese sector, el mismo Kenji. Kenji está escondido, no ha ido a votar, está evaluando cómo va a salir. Entonces ellos están en problemas, por lo tanto es un gobierno débil. El fujimorismo va a tener dificultades porque Kenji ya había anunciado, lo acallaron como comenté antes, de que el 2021 el mismo es, ¿no? Entonces yo lo que avisoro es de que con un gobierno en esas condiciones hay mejores posibilidades de presión del movimiento popular para buscar sus reivindicaciones. Hay un mejor contexto para el movimiento popular, político popular de izquierda para organizarse, porque de todas maneras ha salido con un liderazgo en este contexto al haber
ayudado, sin querer queriendo, al triunfo de PPK. Y entonces creo que hay buenas condiciones para enfrentar con mejores fuerzas, con mejor organización al neoliberalismo, porque esa contradicción se mantiene, ¿no? Eso no ha desaparecido.